Mira, muchas de las empresas que están empezando a abrir en esta fase 2 de la pandemia están obligadas a presentar un manual al ministerio del cual dependen y que este manual sea aprobado por el MINSA. Yo personalmente, entre las labores que desempeño en los distintos sitios en los que trabajo, he diseñado y me ha tocado elaborar de primera mano y, y confeccionar estos manuales, y dentro de ellos pues hay unos reglamentos que a algunas empresas se les va a hacer un poco difícil. Hay también mucho lenguaje técnico, por lo cual he tenido la suerte de asesorar a algunos de mis amigos que están metidos en distintos rubros empresariales, pero hay uno que siempre resalta y que tiene un montón de dudas y que también es algo por lo que se criticó muchísimo al gobierno cuando empezó esta pandemia y cuando se empezaron a tomar medidas importantes para empezar a calcular la cantidad de enfermos que tenemos. Y una de ellas son las pruebas rápidas, ¿no? Ahora, en cualquier empresa, si tú quieres retornar a laborar y tienes un riesgo alto de infección, ¿qué significa eso? Que estás en contacto por A o B motivos con personas enfermas, tienes que sí o sí hacerte estas pruebas rápidas. En el caso de personas que tienen un riesgo eh, medio, por así decirlo, ese es el término incluso, se tienen que hacer dependiendo del profesional encargado de velar por la salud del equipo. Y en el caso de riesgo bajo, ya es completamente decisión del empleador. Ahora, la gente que yo conozco está como loca comprando pruebas y diciendo yo lo voy a hacer absolutamente a todo mi personal para saber quién está enfermo, mandarlo a su casa y así cuidar al resto. Pero me gustaría que tú nos cuentes más o menos qué tan positivo o qué tanta buena información podemos obtener de estas pruebas rápidas y sobre todo en comparación a las pruebas moleculares. Y ya, mira, este es un tema un poquito complejo, ¿no? Lo ideal sería hacer la prueba molecular, o sea, el hisopado nasofaringio, que lo sometes a una prueba molecular, eh, y también la prueba rápida, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poquito la diferencia entre estas pruebas. El hisopado nasofaringio toma una muestra de la mucosa, bueno, de la nariz, el fondo de la nariz y, digamos, la garganta, ¿no? Y esto luego se manda al laboratorio, se le hace un proceso, ¿no? Y el cual identifica el material genético del virus. Es decir, encuentra el virus o encuentra el material genético del virus, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, por otro lado tenemos las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas identifican los anticuerpos que nuestro cuerpo ha producido en respuesta a la infección por el virus, ¿no? Tenemos la inmunoglobulina M, que es la que primero se eleva, luego cae y simultáneamente se eleva la inmunoglobulina G, que perdura en el tiempo y es la que nos puede decir que hemos adquirido inmunidad. Entonces, digamos que nuestro trabajador sale a la calle el día de hoy y se infecta, se expone, se infecta. Ese paciente no va a presentar ningún síntoma hasta más o menos en promedio el quinto día. Esto es para el 70%, porque hay un 30% de personas que no va a generar ningún síntoma, o sea, va a ser totalmente asintomático. En ningún momento tuvo dolor de cabeza, tuvo fiebre, dolor de cuerpo, diarreas, nada. O sea, él pasa su enfermedad y no se da cuenta, ¿no? Entonces, estas personas y las que hacen la enfermedad leve, moderada, severa, hay un periodo ventana de más o menos 5 días, ¿no? Hasta que empiezan un periodo ventana de más o menos 5 días en promedio, en donde la persona, así vaya a hacer síntomas, no los está presentando hasta ese momento, ¿no? Eh, este paciente tiene una alta replicación, una alta carga viral y el paciente o la persona es infectante sin que la prueba rápida lo detecte, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ya son 5 días que el paciente puede infectar sin siquiera tener síntomas. A partir del Claro. quinto día puede presentar síntomas y decir, no, estoy con dolor de cuerpo, estoy con fiebre, podría tener coronavirus, mejor lo responsable sería informar a su empleador y decirle, oye, mira, ayer no me he sentido muy bien, me he tomado la temperatura, he estado con un poco de fiebre, etcétera. Entonces su empleador está en la obligación de mandar a ese paciente a su casa que se aísle, ¿no? Sin embargo, la prueba rápida va a empezar a salir positiva a partir del séptimo u octavo día desde que empiezan los síntomas, ¿no? Entonces,
Si ya tenemos 5 días hasta que empiezan los síntomas, más 7 días hasta que la prueba sale positiva, ya estamos hablando de 12 días que esa persona es infectante sin tener una prueba rápida positiva, ¿no? Entonces, por eso mismo no nos podemos guiar solamente de la prueba rápida para decir este paciente no está infectado, ¿no? Ese paciente en 12 días va a contagiar a mucha más gente y así sucesivamente. Y es por eso eh, la, la, la tasa exponencial de contagios que estamos viendo, ¿no? Claro. Entonces, una Es, persona contagia a dos, esas dos contagian a dos cada uno, entonces se vuelve masivo. claro, hay dos cosas Ahora, idealmente, que quiero antes de que sigamos ahondando, y es que para empezar, la prueba rápida lo que va a detectar es una reacción del cuerpo a una parte del virus, exacto, pero no está en sí detectando una partícula real del virus. Y por eso es que también no es tan fidedigna porque puede tener este problema que en medicina se llama los falsos negativos, personas que no se les detectó en esta prueba rápida que eran portadores o estaban con la infección y pasan desapercibidos y siguen su vida sin ningún problema y siguen infectando y lo más probable es que infecten en su casa y ya cuando regresen al centro laboral. Y lo otro correcto. es qué importante es el tiempo en una pandemia. Estamos hablando de 12 días que esta persona está caminando por el mundo infectando a todas las personas con las que tiene contacto, porque una de las cosas que la gente no, que a veces tampoco diferencian es, ok, no todo el mundo se muere, es cierto, hay una tasa de letalidad que no es la más alta, también no todo el mundo se enferma de la forma crítica, es cierto, pero es súper contagioso y sí causa síntomas en diferentes espectros de intensidad. Entonces, al ser tan contagioso y darle 12 días de libertad al virus para que esté por ahí contagiando, es sumamente peligroso. Eh, mm, ¿Querías aclarar algo de esto también que creo que estaba en duda? Claro, mira, como tú dices, efectivamente, el virus no tiene una tasa de letalidad tan alta, ¿no? Pero lo que sí es altamente contagioso, ¿no? Entonces, si estamos hablando y estamos pensando que prácticamente la mayoría o la gran mayoría de la población se va a infectar por el virus, ya sea su mortalidad un 2%, 3, 4%, si estamos hablando de los 32 millones de personas que somos, bueno, ya no es poca gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que el hecho de haber hecho una cuarentena ha sido muy acertado. Me parece que ha sido lo adecuado, especialmente con lo que es nuestro sistema de salud, que no es el mejor definitivamente. Eh, pero tampoco podemos esperar que el virus simplemente desaparezca, ¿no? Porque el hecho de que todo el mundo esté en su casa en algún momento va a tener que salir, ¿no? Entonces, va a contagiar y ese virus lo va a llevar a casa. Por eso lo más importante siempre en salud es la prevención, ¿no? Entonces, la gente está muy preocupada de qué significa la prueba, qué no significa la prueba, esto, el otro, pero lo más importante ahora, en este nuevo coronavirus, que es una enfermedad nueva, la cual no tenemos una vacuna, no hay un tratamiento específico, entonces, ahora lo primordial es no infectarse, ¿no? También más adelante podemos tocar un poquito ese tema de la importancia y los aspectos claves al no, para evitar infectar, contagiar. De todas maneras, queremos escuchar tus recomendaciones porque eres una de las personas que más capacitadas pueden estar dentro del ámbito médico para darlas, ¿no? Eh, Antes de que nos cuentes qué significan las pruebas rápidas, qué significan los indicativos, las inmunoglobulinas, quería hacer una pequeña reflexión de por qué la cuarentena sí ha sido tan importante y por más que haya gente que diga que no, que ha sido una estupidez, porque ha seguido subiendo, sí ha sido importante porque nos ha dado este tiempo y es alucinante, pero el sistema de salud peruano es una real, discúlpenme, pero es una real porquería, está completamente colapsado. No teníamos camas de UCI y si comparan, y voy a poner la estadística comparativa entre los países de Sudamérica, Perú figura entre los últimos y no figura entre los últimos por poco, sino por muchísimo. Y es como que, ¿qué es lo que ha pasado?
en tantos años de bonanza económica que en la salud no se ha podido implementar servicios que puedan atender. No te estoy hablando de una pandemia, la pandemia es como que nos reventó en la cara a todos. Estoy hablándote de lo mínimo indispensable para que las personas tengan una salud digna. Y estábamos conversando antes de esto, el problema que estás viendo tú ahorita lo vi también yo cuando llevé gerencia en salud, que era, la plata está, solo que no se saben, no la saben o no la saben gastar, o algunos procesos del Estado son un poco complicados para efectuar ese gasto. Y muchas de las cosas las tercerizan y eso es fenomenal. Necesitamos tercerizar cosas y no funciona. Pero mientras vas tercerizando, también vas buscando implementar servicios, ¿no? Y tú te has topado con eso en Iquitos de golpe. Definitivamente, sí, como dices, las camas de UCI, ¿no? Entonces, así no estemos en epidemia, así no sea COVID, hay situaciones repetidamente en las que un paciente requiere cuidados intensivos y no hay una cama disponible porque las camas son muy limitadas, ¿no? Entonces, son pocos los hospitales que tienen una unidad de cuidados intensivos, por lo menos allá en Iquitos, es una población bastante grande y hay pacientes críticos, ¿no? Que requieren camas de UCI y no las consiguen. Y ahora mucho menos en una pandemia, definitivamente. Como hablas de tercerizar los servicios, sí, es algo que funciona, pero nunca debemos bajar la guardia y el hospital o el Ministerio de Salud, ¿no? Tiene que ser suficientemente fuertes para poder tener una respuesta rápida y una respuesta importante ante una situación como esta, ¿no? Entonces no podemos estar toda la vida valiéndonos de terceros para suplir nuestras necesidades. Es una súper buena reflexión. Ya dejando de darle con palo al sistema de salud, porque estoy seguro que esta pandemia va a hacer que la gente empiece a tomar un poco más de importancia, no solamente en cómo está el servicio de salud o el centro de salud que queda por mi casa o qué me puede dar el Estado em, para mejorar mi salud. Estoy seguro que la gente va a empezar a hacer la reflexión de cómo me estoy cuidando yo y cómo me estoy preparando yo para cualquier tipo de enfermedad, para rendir mejor, y ya es, es parte más o menos de este tipo de población de la que vamos a conversar un poquito más adelante. Pero antes de pasar a eso, cuéntanos qué significan los resultados que se ven en las pruebas rápidas para que la gente pueda más o menos empezar a distinguir entre, ya sea un miembro de su familia, ya sea para su empleador o para sus empleados, cómo se pueden, cómo pueden ellos mismos cogernos una especie de guía, y yo definitivamente voy a buscar poner las imágenes necesarias para ayudar a pintar la imagen de qué es lo que significan estos resultados de las pruebas rápidas que tantos están usando y que encima ya se están vendiendo baratísimas. Uh-huh. Mira, las pruebas rápidas que se están aplicando aquí en el Perú son las DUO, ¿no? Que nos miden o nos identifican inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Ahora, como creo que te dije antes, la prueba rápida no nos define si es que infectamos o no, definitivamente, ¿no? Entonces, ya, la prueba rápida tú te infectas un día y a los 7 días de empezar con los síntomas, recién va a salir positivo, ¿no? Entonces, si nunca tuviste síntomas o desde el día cero de la infección, van a tener que pasar hasta, en promedio, 12 días para que recién salga positivo. Ahora, ¿qué va a salir positivo? Entonces, en la prueba rápida es un pequeño cartucho, que se llama un cassette, en donde tenemos un nivel, digamos, en un extremo ponemos una gotita de sangre, ¿no? Es una sangre, una muestra capilar, es decir, del dedo, se punza el dedo, una pequeña punzada, se pone una gota de sangre y se pone el reactivo, ¿no? Ahora, ese líquido por capilaridad va a empezar a correr por el papel filtro, ¿no? Entonces, hay dos niveles, hay tres niveles en el papel filtro. El primer nivel es la inmunoglobulina M, ¿no? Que de ser positivo se va a marcar una línea oscura ahí. El siguiente nivel es la inmunoglobulina G, que de ser positivo se va a marcar esa. Y todas las pruebas tienen un control, ¿no? Es donde dice la C. Esa marca debe marcarse siempre. Y si es que no se marca, es una prueba inválida, ¿ya? Esa prueba no podemos tomarla en cuenta. Ahora, ¿qué significa la IgM? Que es la primera rayita que
Entonces, la IgM nos dice que es... ¿Me escuchas? Muchísimo mejor que antes. ¿Aló? Sí, se te escucha muchísimo mejor Ah, incluso. ya. Y ya. Lo que pasa es que estoy con poca batería y pensé que estaba cargado. Estoy alternando. No te preocupes. Dale, Este, vamos y vale. cualquier cosita, hacemos la pausa, la gente ni cuenta se va a dar, voy a hacer un mini... Dale. Y ya. La inmunoglobulina M es la que primero se eleva, ¿no? Entonces tenemos que se eleva a partir más o menos del duodécimo o el doceavo día de la enfermedad, ¿no? Y puede permanecer positiva hasta la semana 6 a 8, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, es lo que nuestro cuerpo produce en respuesta a la infección, no es el virus en sí, ¿no? Que es algo que la gente cree, ¿no? Ya, entonces tenemos que a la segunda semana más o menos empieza a elevarse desde la infección y perdura hasta la semana 6 a 8. Conjuntamente se eleva la inmunoglobulina G, ¿no? Aunque con un poquito se eleva más lento y algunos días después, pero esta perdura más tiempo. Ahora, ¿qué significa? Ya, digamos que yo me infecté, si hiciéramos un seguimiento interdiario, por decirlo, primero debería elevarse o aparecer positivo la IgM, se queda como IgM, IgM, IgM y empieza a aparecer la IgG. IgG y en un momento van a estar simultáneamente la IgG y la IgM. Para luego, a partir de los 14 días más o menos, 21 días es variable según la persona, solamente va a quedar la IgG, ¿no? Entonces, ninguno de estos resultados nos dice que nosotros somos infectantes o no, no es algo definitivo, ¿ya? Ahora, es más probable que nosotros seamos infectantes si es que solamente tenemos positiva nuestra IgM, porque es la etapa inicial de la enfermedad. Y esta etapa inicial de la enfermedad es cuando nuestra carga viral es más alta, entonces nuestras posibilidades de infectar a alguien también son más altas, ¿no? Cuando solamente tenemos la IgG es menos probable que infectemos porque, digamos, la enfermedad ya no está activa en forma aguda, sino que son los inmunoglobulinas, los anticuerpos que han quedado. Ahora, te repito, esto no es definitivo. Lo que sería útil es hacer un hisopado nasofaringio. Ahora, el problema es que esto tampoco es 100% certero, porque el hisopado nasofaringio lo que busca es el material genético del virus. Entonces, se puede encontrar ARN, que es el material genético, hasta 42 días después de la enfermedad, ¿no? Imagínate, 42 días. Ahora, esto no significa que ese material genético de por sí solo sea infectante, ¿no? Esto no nos dice efectivamente tú infectas, ¿no? Pero si es que está positivo, si junto a un IgM positivo tenemos altas posibilidades. Por eso incido en el tema de la prevención. Entonces, ninguna de estas dos pruebas nos va a decir definitivamente tú infectas, tú no infectas, porque siempre hay espacio para error, ¿no? Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia y es ahora y en general donde tenemos que ser un poquito egoístas con nuestra salud y nosotros protegernos, porque como tú decías antes, o sea, no hay nadie que nos vaya a salvar de esto, solamente nosotros, ¿no? Entonces, seguir las medidas de bioseguridad que creo que ya las tenemos bien presentes, ahora después seguramente las repetimos, pero o sea, para resumir, la prueba rápida no es definitiva, no te dice si tú infectas o no infectas. Si eres IgM positivo solamente, es más probable que puedas infectar. Si tienes IgG positivo solamente es menos probable. Y un hisopado nasofaringio positivo, hay la posibilidad de que seas infectante, como también hay una pequeña posibilidad de que no, pero está la posibilidad. Ujú. Entonces, todos desde su casa deben decir, ¿para qué miércoles el Estado invirtió en esto o para qué nos obligan a que nos sometamos a estas pruebas? Pero sí tiene, epidemiológicamente hablando, que es la forma que sí nos da información para también tener una idea más o menos de cómo va esto y cómo va nuestra población, porque hay algo, y corrígeme si en algún momento no se entiende o quieres darle una explicación todavía un poco más certera. Si una persona Ujú. sale positiva, esa persona, lo más probable, independientemente de que sea IgG o IgM,
lo más probable es que esa persona sí esté o se haya tenido la infección y sabemos, por más que sea en la prensa, se ha viralizado en algunos momentos que hay personas que vuelven a contraer la infección, pero hasta ahora ni siquiera está eso muy documentado y si tú tienes otra información bacán para No conversarla, está bien definido. no está bien definido que se reinfecten. Entonces, si tú tienes una persona que ya salió positivo a esto, es una persona que la mandas a su cuarentena, mantiene este periodo en el cual va a desarrollar los síntomas o no, eso no nos importa mucho. Lo que nos importa es que esta persona pierda la posibilidad de estar infectando a otras. Entonces, la mandas a su cuarentena y luego puede retornar al mundo, al país, a su trabajo, a sus actividades cotidianas, sin estar infectando a otros y ya con casi la certeza de que esa persona sí tuvo la infección viral. Estamos más o menos en la misma página. Sí, mira, lo ideal sería hacer tanto un hisopado nasofaringio como una prueba rápida, ¿no? Entonces, hisopado nasofaringio más la prueba rápida nos cubriría el periodo ventana que no nos identifica la prueba rápida y la prueba rápida nos identificaría si es que un paciente ha estado infectado y bueno, digamos que está infectado, digamos, en este mes y se va a reincorporar de acá a un mes y nunca se dio cuenta, entonces, y en el hisopado ya no saldría positivo, pero en la prueba rápida sí puede salir positivo y Ujú. puede seguir siendo infectante. Entonces sería complementar entre los dos, Claro. ¿Y ¿no? ya Ahora, a cuánto se llega de certeza al complementar ambas pruebas? ¿Tienes ese porcentaje? ¿Lo manejas? mira, no tengo ese dato, no lo he leído por no lo he encontrado. Claro, es que todo esto es La nuevo, ¿ah? O literatura sea, que he leído es nuevo. Y, o sea, no es solo, o sea, cada prueba, incluso cada prueba rápida tiene sus porcentajes de sensibilidad y especificidad. No todas son iguales. Ahora, cada laboratorio que procesa el hisopado nasofaringio también tiene sus porcentajes de especificidad y sensibilidad, ¿no? Entonces, ahora, una mezcla de ambas, definitivamente no tengo el dato, pero como te digo, por los días de enfermedad y el periodo de ventana más la sintomatología, lo ideal sería hacer tanto el hisopado como la prueba rápida para la reincorporación de los trabajadores. ujú. Y en tu opinión, como recomendación por ejemplo, a mí ya estamos empezando a hacer las pruebas rápidas en uno de los sitios donde yo trabajo. Si me sale uno de los colaboradores, uno de los trabajadores, tiene una IgG positiva, ¿cómo traducirías eso? Mira, la IgG positiva nos va a decir que ha habido la enfermedad, ya no está en la fase aguda, está en la fase de recuperación y tiene cierto grado de inmunidad, ¿no? O Ujú. sea, que Perfecto. algún grado de inmunidad. Esto Eso- no nos da 100% de certeza que este paciente no es infectante porque podría ser infectante. pero si nos Podría dice ser infectante. si nos dice que tuvo la enfermedad o que está teniendo la enfermedad. Que tuvo, porque la Ok. IgM es la que nos diría está en la fase aguda, o sea, en A plena eso quería enfermedad, llegar así no entonces. tenga síntomas. Viene una persona Exacto. con una IgM y una IgG, ambas positivas, Ujú. ¿qué recomendarías que se haga en ese momento con esa persona? Yo recomendaría que se aísle en casa, de todas maneras, y se repita la prueba rápida semanalmente hasta lograr que la IgM desaparezca y solamente quede la IgG. Y Fenomenal. de todas maneras, las medidas de protección, o sea, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, Y llega otra persona definitivamente. y solamente tiene IgM. ¿Qué le recomendarías a esa persona que haga? Igual, aislamiento en casa, indagar por síntomas, ¿no? A veces hay mucho cansancio, ¿no? Que la gente no lo toma en cuenta y dice, no, estoy un poco cansado, estoy cansado, pero es una persona joven que es un cansancio extremo, ¿no? Se para ir al baño y regresa y está cansado, ¿no? Y ese es otro tema que hemos visto bastante en los pacientes, que su nivel de oxígeno en la sangre es muy bajo y sin embargo el paciente no siente que le falta el aire, ¿no? Entonces, un paciente que está saturando por debajo de lo que debería, le dices, señor, le falta el aire y está con su máscara de oxígeno, se saca la máscara y te dice, no, normal, no siento que me falte el aire.
y se pone de nuevo su máscara, ¿no? Entonces ese también es un tema, a veces no hay esa sensación de falta de aire, esa dificultad respiratoria específicamente, pero lo interpretan como cansancio, Claro, mucho cansancio. no hay esa alerta del cuerpo que te dice, oye, te falta el aire y que se traduce en una concentración de oxígeno en la sangre bajita. Y por eso es que en muchos centros se está empezando a emplear el uso de estas especie de cubre uñas, que lo que te dice es te da un numerito, un porcentaje, y ese porcentaje es la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre. Entonces, si a una persona le mides la temperatura, te sale un 37,8, 38, 38,5, y junto con, para empezar ahí, esa persona no debería entrar al centro laboral, no debería entrar a la tienda, no debería entrar al mercado, etcétera. Y si encima lo complementas con esto y ves que hay una saturación baja, ese porcentaje está por debajo del 96%, ya deberías empezar a alarmarte porque, como dice Santiago, tenemos personas que desarrollan, que están con un pulmón afectado y no tienen la sensación ni la alerta de que no está ventilando, que es el término médico, ventilando adecuadamente y oxigenando su cuerpo adecuadamente. Y esto me lleva a otro grupo del cual quiero conversar contigo, porque es más o menos a lo que yo me dedico en mi práctica de antienvejecimiento y longevidad, que son las personas con sobrepeso y obesidad.